Ahora me perteneces, murmuró la fiera doncella que aguardaba en el albergue heredado. El chasquido del Winchester resonó cuando Abigail Monroe colocó otra bala. Sus ojos verdes se clavaron en la polvareda que se acercaba bajo el sol abrasador del territorio de Colorado. Llevaba 3 meses aguardando en aquel refugio perdido entre montañas, y esa jornada presentía que algo distinto ocurriría. Hoy alguien por fin llegaba. El cinturón de cuero en su cintura sostenía un Colt 45, que había sido de su padre, y lo manejaba con mayor destreza que muchos hombres que le doblaban la edad. Con apenas 20 años, ya había sorteado pruebas que a otros les consumirían la vida entera, pero nada la preparó para lo que estaba a punto de cruzar esa puerta. Wyatt McGraw detuvo su corcel negro frente a lo que en teoría era su propiedad. El animal resopló inquieto y arañó el suelo pedregoso, como advirtiendo lo que el jinete todavía no notaba. El sudor le corría bajo el sombrero gastado, mientras observaba el humo que se elevaba de la chimenea del albergue que su difunto tío Silas McGraw le había dejado. Alguien estaba dentro. La cordillera se extendía infinita alrededor con cumbres aún nevadas, a pesar del calor que castigaba los valles. Wyatt había cabalgado 6 días seguidos desde Denver para reclamar la herencia llevando solo una carta de un abogado y la ropa en la espalda. A sus 30 años había visto bastante mundo para detectar cuando algo no cuadraba, y todo en esa escena olía a peligro. Descendió despacio las botas, crujiendo sobre la grava que conducía hasta la pesada puerta de madera. El albergue era mayor de lo que esperaba, construido con troncos macizos de manos expertas. Ventanas flanqueaban la entrada, aunque gruesas cortinas impedían mirar dentro. La puerta se abrió antes de que llamara. Abigail apareció en el umbral con el rifle en alto, apuntándole directo al pecho. Su cabello rojizo trenzado caía por la espalda y pese al arma Wyatt quedó impactado por su belleza. Fiera peligrosa, pero irrefutablemente hermosa. Declara tu intención, forastero. Su voz tenía la firmeza de quien nunca se había echado atrás en un enfrentamiento. Wyatt alzó lentamente las manos, notando la destreza con que ella empuñaba el rifle. No era una chiquilla asustada jugando con el arma de su padre. Me llamo Wyatt McGraw. Este albergue me corresponde ahora. Mi tío Silas McGraw me lo dejó al morir. El gesto de Abigail no se ablandó, aunque en sus ojos brilló un destello extraño. Reconocimiento o cálculo frío Silas jamás mencionó un sobrino. Pues lo tenía, y tengo los papeles que lo prueban. El aire entre ambos se tensó, 2 voluntades firmes midiéndose. El viento de montaña silbaba entre los pinos trayendo aroma a resina y el presagio de tormenta vespertina. Nubes oscuras ya se juntaban en las cumbres del oeste. «Los papeles se falsifican», replicó ella. «Muchas cosas se falsifican, pero nada cambia que este lugar es mío». Abigail lo examinó buscando mentiras. En esos meses había aprendido a leer el alma de los hombres. Silas la había recogido cuando no tenía a dónde ir, y ella había cuidado al anciano hasta que la neumonía se lo llevó 6 semanas atrás. «Puedes bajar ese rifle, no he venido a hacerte daño. Eso está por verse». Pero aflojó un poco la puntería, ya no apuntando directo al corazón. Wyatt lo tomó como avance y dio un paso hacia la entrada tan cerca que percibió el humo de leña impregnado en sus ropas y el cansancio grabado en su mirada. «Me dejas pasar, al fin y al cabo es mi propiedad». La palabra le dolió, aunque Abigail sabía que ese día llegaría. Silas la había prevenido, algún pariente distante podría aparecer para reclamar. Ella solo esperaba que fuera más tarde, no tan pronto. «Limpia las botas». Se apartó manteniendo el rifle a mano. Wyatt rascó las suelas en el felpudo y cruzó como viajando atrás en el tiempo. Muebles hechos a mano, alfombras gruesas, cabezas de animales colgadas en las paredes de tronco. Una enorme chimenea de piedra dominaba la sala y libreros cubrían otro muro. Silas siempre tuvo buen gusto. «Era un buen hombre», respondió ella con un dolor sincero en la voz. Wyatt la miró con más atención. Había duelo en esas palabras, no mera cortesía. «Lo conocías bien, me salvó la vida». No añadió más y él no presionó.
Todos allí tenían historias que preferían enterrar. Caminó hacia la ventana descorriendo la cortina pesada. Desde allí el albergue ofrecía una vista imponente, el valle a los pies y las montañas más allá. Aislado, defendible, bello. Comprendía por qué Silas lo había elegido como retiro. «¿Cuánto llevas aquí? 3 meses. ¿Y sola todo este tiempo?» La pregunta la hizo erizarse. «Sé cuidarme, gracias». No lo dudaba, solo me parece una vida muy solitaria para alguien de tu edad. Mejor sola que muerta. Las palabras quedaron flotando más pesadas de lo que quería revelar. Wyatt se volvió observando su rostro endurecido, siempre con la mano cerca del arma. «¿De qué huyes?» «¿Y quién dice que huyo? La experiencia». Abigail soltó una risa seca, sin alegría alguna. «¿Y qué te hace creer que tienes derecho a meter la nariz en mi vida? Llegas diciendo que esta es tu casa, y con eso ya te crees con autoridad sobre mí». «Tu casa», replicó con dureza. «Llevo 3 meses viviendo aquí. Silas McGraw me abrió la puerta cuando no tenía a dónde ir. Lo cuidé cuando enfermó, lo enterré cuando murió y he mantenido este lugar desde entonces. ¿Qué reclamo tienes tú aparte de un papel?» Wyatt McGraw sacó de su chaqueta los documentos legales y los dejó sobre la mesa de madera que dominaba la sala. «El derecho de la sangre y la ley. Silas era hermano de mi padre, y este albergue pasa a mí como heredero». Abigail apenas miró los papeles. No necesitaba revisarlos. Aunque dudara, la ley rara vez era justa con mujeres en su situación, menos aún con secretos que debían permanecer enterrados. «¿Y ahora qué? ¿Piensas echarme al monte para que me las arregle sola?» «Eso depende. ¿De qué? ¿De quién quiere verte muerta?» La pregunta fue como un golpe. Abigail retrocedió un paso, pálida bajo su piel curtida por el sol. Wyatt observó con creciente interés esa reacción. «Nunca dije que alguien quisiera matarme. No hacía falta. Se nota en cómo sostienes el rifle, en la forma en que abriste la puerta, en la manera en que no dejas de vigilar las ventanas. No estás escondida, estás atrincherada. La cuestión es, ¿contra quién ella se dejó caer en una silla de madera pareciendo de pronto mucho más joven que sus 20 años? El peso de sus secretos se hacía evidente, y Wyatt sintió un impulso inesperado de proteger a aquella mujer tan fiera. «No importa, no me hallarán aquí». Ellos, Abigail, levantó la mirada. En sus ojos había demasiado conocimiento para alguien tan joven. Hombres que creen poseer lo que no se puede poseer. Hombres a los que no les gusta que se les diga que no. Wyatt se sentó frente a ella serio. ¿Qué clase de hombres de los que llevan una placa y piensan que eso los hace intocables? La confesión cayó entre ellos como un disparo. En el Colorado de 1878, los alguaciles corruptos eran más comunes que los justos, y enfrentarse al equivocado podía significar la muerte. ¿Qué hiciste? Vi lo que no debía ver. Abrí la boca cuando debí callar, me negué a cambiar mi versión cuando me lo exigieron. Wyatt se recargó en la silla estudiándola. El valor de ella era raro, más aún en alguien tan joven. Cualquiera habría aceptado el trato y se habría callado, pero ella había decidido resistir aunque perdiera todo. ¿Dónde ocurrió? En Pueblo hace 3 meses. El tiempo coincidía con su llegada al albergue. Para alcanzarlo, debió cabalgar a toda prisa entre la nieve. Pueblo era un lugar duro de mineros tahúres y hombres que resolvían disputas a balazos. ¿Qué fue exactamente lo que viste? Abigail guardó silencio largo rato, mirando las nubes negras que se juntaban tras la ventana. Cuando por fin habló, su voz apenas era un susurro a Wade Fletcher y a 2 de sus hombres robando la oficina de Wells Fargo. Mataron al empleado Jonathan Avery cuando intentó resistirse y luego intentaron disfrazarlo de asalto de bandidos. Pero yo estaba allí. Lo vi todo. Un escalofrío recorrió a Wyatt. Fletcher era conocido en todo el territorio, un hombre que dominaba Pueblo con puño de hierro y contactos hasta en Denver. Enfrentarlo era casi firmar la propia sentencia de muerte. ¿Testificaste contra él? Lo intenté. Acudí al Marshal Virgil Boone, le conté lo que vi. Me prometió investigar. Dijo que me protegería mientras reunía pruebas. Abigail tragó saliva. Pero Fletcher tiene amigos en todas partes.
2 días después, el Marshal apareció muerto en un callejón detrás del Silver Dollar Saloon. Lo hicieron pasar por un asalto, aunque su billetera seguía llena. Wyatt silbó bajo incrédulo. Si Fletcher había matado a un Marshal federal para cubrirse, no dudaría en borrar a una joven testigo. Así que huiste. Sí. Silas me encontró en el camino 3 días después de salir de pueblo. Mi caballo se había quebrado, y yo caminaba bajo una tormenta de nieve. Me recogió, me trajo aquí y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Y desde entonces has estado escondida, no escondida, sobreviviendo. La distinción le importaba, y Wyatt lo entendió. No era una mujer que se acobardara, sino alguien que sabía cuándo retirarse para esperar mejor oportunidad. En esos ojos verdes brillaba la inteligencia y una determinación de acero que él no pudo evitar admirar. El trueno rugió en el valle y las primeras gotas golpearon contra los cristales. La tormenta de la tarde se adelantaba, haciendo aún más peligroso el camino por la sierra. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó Wyatt McGraw. «No puedes quedarte escondida aquí para siempre». «¿Y por qué no Silas McGraw lo hizo durante 20 años?» Silas no era una mujer de 20 años con la vida por delante. La vida por delante, rió con amargura Abigail Monroe. «Te refieres a vivir mirando siempre por encima del hombro, esperando que llegue el día en que Wade Fletcher me encuentre. A esa vida en la que nunca puedo confiar en nadie, porque una palabra mal dicha me costaría la tumba». «No tiene por qué ser así», replicó Wyatt. «Hombres como Fletcher no olvidan cabos sueltos, los cortan de raíz». Se acercó al fogón removiendo las brasas con un hierro mientras el viento golpeaba las paredes y hacía crujir los pinos enormes. ¿Y si hubiera otra salida? «¿Cuál que Fletcher no vuelva a ser una amenaza para ti?» Abigail lo miró a la luz del fuego intentando leerle el alma. «¿Y cómo propones hacer eso? ¿Acaso eres pistolero? ¿Cazarrecompensas? ¿Qué te hace pensar que lograrás lo que un Marshal federal no pudo?» Wyatt giró hacia ella, y por primera vez desde su llegada un destello peligroso cruzó sus ojos oscuros. «Digamos que tengo experiencia tratando con hombres corruptos. ¿Qué clase de experiencia la que suele acabar con ellos en una caja de pino?» La naturalidad con que lo dijo hizo que a Abigail le recorriera un escalofrío, no solo de miedo, también de confianza. Él hablaba como quien ya había sobrevivido a hombres así. «Eso es hablar de matar. Yo lo llamo justicia. A veces es lo mismo». Un relámpago iluminó las montañas y la tormenta cayó con toda su furia. Los truenos sacudieron el albergue. Ambos comprendieron que estarían atrapados allí hasta que pasara. La idea no le resultó del todo desagradable a Wyatt. «Ni siquiera te conozco», dijo Abigail. «¿Por qué arriesgarías la vida por mí?» «Tal vez porque odio a los matones que se esconden tras una placa. O tal vez esperas algo a cambio». La acusación le dolió, pero él comprendía su desconfianza. La vida le había enseñado que los hombres rara vez ayudan sin pedir nada. ¿Y qué te hace pensar eso? La experiencia. Los hombres no ayudan a mujeres como yo por bondad. Mujeres como tú. Sí, las que no tienen a dónde ir ni quien las defienda. Las que se ven forzadas a confiar en desconocidos. Wyatt volvió a sentarse frente a ella, mirándola a los ojos. «Tú no eres una mujer desesperada. Las desesperadas no empuñan rifles como tú, ni sobreviven solas 3 meses en estas montañas. Eres fuerte, Abigail, más de lo que crees». Que pronunciara su nombre la sorprendió. Nunca se lo había dicho. Debió de ser Silas quien lo mencionara en alguna carta. El recuerdo de aquel viejo que la había cuidado le humedeció los ojos. La fuerza no detiene las balas. «No, pero la inteligencia sí. Y tú sabes que vivir huyendo no es vivir. ¿Qué sugieres entonces que terminemos con esto de una vez por todas?» Un trueno estremeció la cabaña. Abigail se llevó la mano al revólver antes de darse cuenta de que era solo la tormenta. «Hablas en serio más que nunca. ¿Y por qué? ¿Qué ganas tú con todo esto?» Wyatt guardó silencio, midiendo cuánto revelar.
Digamos que también tengo mis razones para querer ver a Fletcher pagar. ¿Qué razones mató a alguien que amaba hace 2 años en Denver? Las palabras quedaron flotando entre ellos como un puente frágil. Abigail lo miró al fuego y distinguió dolor y rabia escondidos bajo su control. ¿Quién, mi hermano? Esas 2 sílabas cargaban toda una tragedia. Abigail lo comprendió al instante. Ella también sabía lo que era perder a alguien por culpa de la corrupción. ¿Cómo fue? Ethan Cole era Deputy Marshal, uno de los pocos honrados. Estaba investigando la corrupción en Pueblo cuando apareció muerto en un burdel supuestamente a manos de un marido celoso. Pero mi hermano jamás iba a esos lugares y ese supuesto marido desapareció al día siguiente. ¿Crees que Fletcher estuvo detrás? No lo creo. Lo sé. Ethan me había escrito 2 días antes diciendo que estaba a punto de destapar una red de corrupción que iba de Pueblo hasta Denver. Nombraba a Fletcher como cabecilla. A Abigail le recorrió un frío de reconocimiento. Seguro era la misma investigación por la que mataron al Marshal Virgil Boone después de mi testimonio fallido. Sin duda, eso significa que Fletcher ya lleva 3 hombres honestos en su cuenta y quién sabe cuántos más. La magnitud de la podredumbre era inmensa, y ella comprendió por qué Wyatt estaba tan empeñado en hacer justicia. No era solo por ayudarla, era una deuda de sangre que ardía desde hacía 2 años. ¿Y cuál es tu plan? Wyatt abrió un mueble y sacó una botella de whisky con 2 vasos. Sirvió y regresó a la mesa. Primero conseguir pruebas, de las que no puedan ocultar. ¿Y cómo si a todos los testigos ya los borraron? No a todos. Siempre hay víctimas, siempre hay rastros. Fletcher no opera solo. Abigail probó el whisky sintiendo el ardor bajar hasta el estómago, mientras afuera la tormenta rugía, pero adentro el fuego los mantenía a salvo. Y aunque consigamos pruebas, ¿a quién se las daríamos? Aquí todo juez o sheriff está comprado o muerto. Todavía quedan hombres honrados. Solo hay que saber a quién acudir. Se miraron en silencio. En los ojos de Wyatt había más que ira. Había algo íntimo que hizo que a Abigail se le cortara la respiración. ¿Y si fallamos y terminamos como los otros? Entonces al menos moriremos peleando, no escondidos. Sus palabras la golpearon, pues eran las mismas que llevaba semanas reprimiendo. Estaba cansada de huir, cansada de vivir con miedo. La idea de contraatacar era aterradora y liberadora. Hablas de empezar una guerra. Hablo de terminar la que Wade Fletcher comenzó al decidir que las vidas inocentes no valían nada. Un nuevo relámpago iluminó el cristal oscuro. En el reflejo, Abigail apenas se reconocía un fantasma marcado por meses de miedo. Parecía un espectro de sí misma pálida, consumida por meses de miedo y soledad. Así quería pasar el resto de sus días. ¿Y qué te hace pensar que podremos lograrlo donde hombres entrenados ya han fallado?, preguntó Abigail Monroe. Porque tenemos algo que ellos no tenían. ¿Y qué es el uno al otro? Aquella frase sencilla pesaba más que cualquier promesa. Había fuerza, coraje, talento, y algo más que ella temía nombrar. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Eres valiente para enfrentarte a la corrupción aún sabiendo lo que cuesta. Has sido lo bastante astuta para sobrevivir 3 meses sola en estas montañas. Y manejas las armas con tal maestría que cualquier hombre lo pensaría 2 veces antes de cruzarse contigo. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso último? Abigail arqueó las cejas. Wyatt McGraw sonrió por primera vez desde su llegada, y aquella mueca transformó su rostro. Porque sigues viva. Y hombres como Wade Fletcher no suelen dejar cabos sueltos tanto tiempo. El cumplido la estremeció más que el whisky, derrumbando poco a poco los muros que había alzado. Hacía mucho que nadie la veía como capaz en vez de vulnerable. ¿Qué propones exactamente? Que seamos socios. Tú conoces los métodos de Fletcher, sus compinches, sus movimientos. Yo sé cómo perseguir la podredumbre y destaparla para que nadie pueda esconderla. Juntos quizá tengamos una oportunidad. ¿Socios en qué? En justicia. La palabra quedó flotando cargada de peligro y esperanza. Abigail entendía que aceptar aquello era renunciar a la idea de una vida tranquila,
pero lo cierto es que ya había renunciado el día que se atrevió a testificar. Y después... Supongamos que derribamos a Fletcher y su red. ¿Qué pasa luego? Wyatt miró las llamas como si allí se escondieran las respuestas. No he pensado tan lejos. Pues deberías. Si arriesgamos la vida juntos, quiero saber por qué la arriesgamos. La tormenta iba cediendo. El trueno se alejaba y la lluvia se volvía un murmullo sobre el techo. ¿Qué deseas, Abigail? Si pudieras elegir cualquier cosa, ¿qué sería? La pregunta la desconcertó. Hacía años que nadie se interesaba por lo que ella quería. Siempre había sido lo que los demás necesitaban de ella. Quiero dejar de tener miedo. Quiero despertar y no buscar un arma de inmediato. Quiero volver a confiar sin pensar que me traicionarán. Eso suena a una buena vida. Suena a imposible. Tal vez, es la clase de vida que vale la pena pelear. Abigail lo observó a la luz del fuego. Ese forastero que había trastocado su mundo en apenas unas horas, tocaba una parte de ella que nunca se rindió la misma que la había metido en tantos líos. Si hacemos esto, si vamos por Fletcher, ya no habrá regreso. Nos perseguirá siempre. Ya lo hace. Al menos así tendrás la oportunidad de cazarlo tú también. La lógica era incuestionable, aunque diera miedo. 3 meses había estado defendiéndose huyendo. La idea de atacar por fin resultaba extraña y atractiva. Necesito garantías. ¿Qué clase de garantías? Que si todo se viene abajo, si nos atrapan, no intentes salvarme a costa de la misión. La corrupción de Fletcher debe quedar al descubierto aunque muramos en el intento. Wyatt asintió despacio, entendiendo el peso de sus palabras. ¿Y si logramos vencer? Entonces quizá dejemos de huir los dos. El fuego chisporroteaba llenando el silencio, mientras afuera la tormenta golpeaba los muros de tronco. Pero ambos sabían que esa seguridad era efímera. «Hay algo más que debo decirte», admitió Wyatt al fin. «¿Qué cosa?» «No estoy seguro de poder confiar en mí mismo con esto». La confesión la sorprendió tanto que casi se atragantó con el trago. «¿Qué quieres decir? ¿Que si encuentro al hombre que mató a Ethan Cole, tal vez no me baste con verlo colgado? Hay una parte de mí que quiere que sufra lo que sufrió mi hermano. ¿Y crees que eso te hace indigno de confianza?» «¿No lo hace, Abigail?» Lo contempló bajo la luz del hogar, notando la lucha interior que llevaba por dentro. «Te hace humano. Si alguien matara a quien amo, yo también desearía verlo sufrir. ¿Y podrías detenerte antes de dejarte llevar? No lo sé. Supongo que lo descubriremos juntos». La sinceridad los dejó en silencio largo rato, cada cual perdido en sus pensamientos. Afuera la tormenta se disipaba poco a poco. «Entonces, ¿cuándo empezamos?», dijo Abigail al fin. «Estás diciendo que sí, digo que sí a la sociedad, sí a la justicia, sí a pelear en vez de correr». Wyatt levantó su vaso en brindis, y tras una breve vacilación, ella chocó el suyo. «Por la justicia. Por la justicia». Bebieron y en ese instante sus destinos quedaron unidos para siempre. Ninguno podía imaginar lo mucho que cambiarían sus vidas ni lo alto que sería el precio. La tormenta pasó y las montañas brillaban limpias bajo el sol de la tarde. Pero dentro del albergue Wyatt y Abigail ya tramaban otra tormenta muy distinta. Una tormenta distinta a la que sacudiría los cimientos de la corrupción en todo el territorio de Colorado. Pasaron lo que quedaba de la noche inclinados sobre mapas discutiendo planes. Wyatt McGraw había traído mapas detallados en sus alforjas, y el conocimiento de Abigail Monroe sobre el trazado de pueblo y las costumbres de Wade Fletcher resultó esencial para trazar un camino. «La oficina del sheriff está justo en la calle principal», explicó Abigail, señalando con el dedo el mapa. «Pero Fletcher casi nunca se queda ahí de día. Prefiere hacer sus negocios en el Silver Dollar Saloon cuando cae la noche». ¿Qué clase de negocios, reuniones con su red, funcionarios corruptos, jefes de bandas, cualquiera que pague su cuota de protección? Lo observé semanas antes de presenciar el asalto, intentando entender cómo funcionaba su engranaje. Wyatt levantó la vista con respeto renovado. ¿Lo estabas investigando? Mi padre, Samuel Hollis, era detective de Pinkerton.
Me enseñó a observar, a detectar pruebas. Creí que podría exponerlo por la vía legal. ¿Y qué cambió la noche en que vi cómo mató a Jonathan Avery, el empleado de Wells Fargo? Lo hizo con una frialdad calculada. Comprendí que no era un sheriff más aprovechándose del pueblo, era mucho peor. La luz del fuego iluminaba el rostro de Abigail, marcando esa determinación que la había sostenido en meses de peligro. Wyatt se preguntaba qué más secretos escondían esos ojos verdes, qué tragedias la habían vuelto tan implacable. Háblame de sus ayudantes. Clint Rollins y Hank Dobbs. Rollins es el más listo. Dobbs, el más cruel. Ellos se encargan de cobrar, de intimidar, de ensuciarse las manos. Ambos son prófugos con nombres falsos. Rollins asaltó un banco en Kansas y mató a un cajero. Dobbs estuvo en una banda que expulsaba colonos en Wyoming, incendiando casas para robar tierras. Fletcher los reclutó porque no tenían a dónde volver. Wyatt apretó la mandíbula. Aquello no era corrupción común, era una organización criminal protegida por la ley misma. ¿Y cuántos más están metidos? Una docena al menos. Clyde Whitlow. El alcalde se lleva su parte. Judge Amos Kincaid se encarga de condenar inocentes o absolver a los que sirven al grupo. Y Doc Jeremiah Pike falsifica certificados de defunción para encubrir asesinatos. Y los ciudadanos honrados. Nadie habla. Abigail rió con amargura. Los que lo intentaron están muertos o expulsados. El resto calla por miedo. ¿Y quién los culparía? Fletcher controla la ley, los juzgados y el ayuntamiento. Entonces nos toca a nosotros, dijo Wyatt con voz firme. La mirada de Abigail se cruzó con la suya en la penumbra del fuego. ¿De verdad crees que podamos lograrlo? Creo que debemos intentarlo. Demasiada gente buena ha muerto ya, y si fallamos moriremos luchando por algo que valía la pena. Un ruido los hizo congelarse. Cascos golpeando la senda de montaña, acercándose con rapidez a pesar del barro dejado por la tormenta. Wyatt se puso de pie en un instante, la mano en el revólver. ¿Quién sabe de este lugar? Nadie. Silas McGraw fue muy cuidadoso en mantenerlo secreto. Pero aún así Abigail corrió a la ventana y apartó apenas la cortina. 3 jinetes avanzaban con paso seguro como si conocieran el camino. Wyatt apagó las lámparas de aceite. Solo el fuego los iluminaba. ¿Podemos salir por atrás? Hay una puerta trasera que lleva a la cresta, pero de noche, y con la roca húmeda sería un suicidio. Entonces resistiremos aquí. Abigail revisó su rifle y su pistola, ambas cargadas. Si son hombres de Fletcher, no nos llevarán vivos. Perfecto, respondió Wyatt. Yo tampoco pienso dejarme atrapar. Los cascos se detuvieron frente al albergue. Wyatt se colocó junto a la ventana. Abigail tras una mesa volcada cerca de la puerta trasera. El silencio era espeso. Luego se oyó una voz ronca. «Sabemos que estás ahí, muchacha. El sheriff Fletcher te manda saludos». La sangre de Abigail se heló. Tras 3 meses de escondite la habían encontrado. «Tiene una propuesta para ti. Sal tranquila y quizá lleguemos a un arreglo. Quédate adentro y esto se pondrá feo muy pronto». Wyatt le sostuvo la mirada en la oscuridad, negando con la cabeza. No habría pactos. Esos hombres solo entendían la violencia. «¿Qué dices, mocosa?» «Lista para entrar en razón». La respuesta de Abigail fue un disparo que rompió la ventana. El sujeto se lanzó al suelo, su caballo se encabritó, y la noche se incendió en pólvora. Vidrios y astillas volaban mientras Wyatt y Abigail devolvían fuego. Afuera, los atacantes se protegían entre sus monturas y las rocas gritando entre balazos. Se suponía que dentro solo había una muchacha, vociferó uno de ellos. «¿Quién demonios nos está disparando?», gritó uno de los hombres afuera. «Importa, Wade Fletcher la quiere muerta de cualquier manera». Wyatt McGraw apretó los dientes con una mueca sombría mientras recargaba su revólver. Al menos ya no había duda de quién los había enviado. Solo quedaba una incógnita. ¿Cómo habían descubierto el albergue tras tantos meses? La puerta trasera advirtió a Abigail Monroe, viendo movimiento en la penumbra. Wyatt giró y soltó 2 disparos contra la silueta que intentaba rodear la cabaña. Un alarido confirmó su puntería
Alguien cayó pesadamente al suelo. Uno menos. Pero al mismo tiempo, el frente del albergue volvió a estallar en plomo. Aquellos tipos sabían lo que hacían, mantenían fuego constante para cubrirse y avanzar. Una bala pasó silbando junto a la oreja de Wyatt tan cerca que sintió su calor. Se lanzó tras la mesa de madera de Abigail, que ahora servía de parapeto, maldiciendo mientras las astillas le saltaban a la cara. «No podremos aguantar así mucho tiempo», gritó ella sobre el estruendo. «Son más que nosotros, y se nos acaban las balas. ¿Cuántas te quedan? 6 en el rifle, quizá 8 en la pistola». Wyatt hizo un rápido conteo de sus municiones. La situación era mala, pero no perdida. Los atacantes esperaban encontrar a una mujer indefensa, no a una posición atrincherada. «¿Puedes llegar hasta la chimenea, tal vez?» ¿Por qué Silas McGraw guardaba pólvora negra para troncos? Si armamos una distracción... No terminó. La puerta principal se abrió de golpe bajo el culatazo de un fusil. Un hombre irrumpió disparando a ciegas. El rifle de Abigail tronó y el sujeto cayó hacia atrás con un grito que se apagó de golpe. Ya van 2. Pero el hueco estaba abierto y los demás se preparaban para aprovecharlo. Wyatt escuchaba sus pasos afuera, reagrupándose para el asalto final. «Abigail. Que cuando te lo diga, corres por la trasera. No mires atrás, no pienso dejarte. Debes hacerlo. Alguien tiene que sobrevivir para contar lo que Fletcher ha hecho». Antes de que ella pudiera replicar, Wyatt salió de cobertura descargando ambos revólveres a la vez. Su ataque sorpresivo obligó a los enemigos a retroceder abriendo el hueco que Abigail necesitaba. «Ahora corre». Pero en vez de huir, ella tomó el barril de pólvora junto a la chimenea y lo lanzó hacia la entrada. Un disparo lo encendió, la explosión iluminó el cielo y sacudió toda la montaña. Madera y piedras volaron por los aires arrojando al suelo tanto a Wyatt como a los agresores. Cuando el estruendo cedió, Wyatt recobró la vista y vio a Abigail arrodillada a su lado, tiznada de hollín, pero con los ojos encendidos de satisfacción. «Te dije que no iba a dejarte. Pudiste morir. Y tú también. No para eso están los socios, para cubrirse las espaldas». Wyatt se incorporó palpándose. Solo cortes y astillas. La cabaña resistía aunque dañada. «¿Están todos muertos?» Abigail asomó entre los restos humeantes. «Veo 2 cuerpos, pero eran 3. Como invocado por sus palabras, una figura salió tambaleante de los árboles. El sobreviviente sangraba y se apoyaba en un pino, intentando recargar con manos temblorosas. «Ya no tienen a dónde correr», gruñó con voz débil pero retadora. «Fletcher sabe dónde están. Mandará más hombres los que hagan falta». Wyatt avanzó tranquilo, el revólver firme. «¿Cómo nos encontraron? Vete al infierno». «Tú primero». El disparo retumbó en el valle espantando a las aves nocturnas. Luego solo quedó silencio. Abigail se acercó contemplando el cadáver bajo la luz pálida de la luna. «Lo conozco. Es Hank Dobbs, uno de los hombres de Fletcher. Eso significa que el sheriff ya sabe exactamente dónde estamos. Y que tiene miedo de lo que podamos hacer». Wyatt enfundó el arma mirando los destrozos. La estructura seguía en pie, pero ya no era segura. «No podemos quedarnos. No. Volverán y con más hombres». ¿A dónde? Abigail pensó un instante. Al norte, a unas 20 millas, está un campamento minero abandonado. Silver Creek. Aún quedan las edificaciones. Podremos llegar antes del amanecer. Si nos damos prisa, sí. Se dirigieron al establo por lo que pudieran cargar armas, comida, pólvora. Abigail sabía que estaba dejando atrás el refugio que la cobijó 3 meses, pero también comprendía que ese capítulo había terminado. Ya no se escondían. Ahora eran cazadores. La guerra entre justicia y corrupción apenas empezaba, y las montañas de Colorado serían testigos del choque que decidiría no solo su destino, sino el futuro de todo el territorio. El verdadero viaje estaba por comenzar. Silver Creek. Aquel pueblo fantasma, levantado sobre vetas agotadas de plata, los esperaba en el horizonte.
Los edificios vencidos por el tiempo y el abandono parecían recordar los sueños rotos de los mineros que alguna vez apostaron todo en aquel paraje. Wyatt McGraw y Abigail Monroe habían cabalgado toda la noche siguiendo sendas traicioneras de montaña, iluminadas apenas por la luna hasta alcanzar ese refugio desolado. El alba despuntaba sobre las cumbres del este cuando desmontaron en lo que había sido la calle principal del campamento. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el silbido del viento colándose entre ventanas rotas y el grito lejano de un halcón. «Este lugar me pone la piel de gallina», murmuró Abigail, mientras revisaba por costumbre las cargas de sus armas. «Es perfecto para lo que necesitamos», respondió Wyatt. «Aislado, defendible y totalmente vacío». Eligieron la vieja oficina del ensayador como base. Aún conservaba el techo entero y muros lo bastante gruesos para detener balas. Mientras Wyatt acomodaba los caballos en lo que quedaba del establo, Abigail inspeccionaba el interior. A pesar de los años, estaba sorprendentemente bien conservado. «Tiene hasta una caja fuerte», gritó cuando Wyatt regresó con los pertrechos. El dueño se tomaba en serio la seguridad. «Puedes abrirla. Mi padre, Samuel Hollis, me enseñó algunos trucos con cerraduras. Dame un poco de tiempo». Mientras ella trabajaba en la cerradura, Wyatt subió al segundo piso para observar el terreno. El campamento minero se extendía en una especie de cuenco natural, rodeado por riscos en 3 lados, y con una sola entrada el angosto cañón por donde ellos habían llegado. Buen lugar para resistir. Pero también una trampa si los descubrían. Desde lo alto podía ver el pueblo fantasma, casas a medio caer, pero algunas aún firmes útiles como cobertura. En la lejanía, la boca de la mina se abría negra, sus soportes de madera resistiendo al tiempo. «Lo tengo», la voz triunfante de Abigail lo hizo volver abajo. Ella estaba arrodillada frente a la caja fuerte abierta. Dentro había libros de contabilidad, un saquito de monedas de plata y correspondencia oficial. Algo útil tal vez. Estos libros muestran pagos a funcionarios del territorio durante años. «Y mira esto», le entregó una carta con sello oficial. Wyatt la leyó y su rostro se ensombreció. «Es del dueño de la mina y alguien de la oficina del gobernador. Hablan de sobornos y concesiones amañadas. La podredumbre llega más arriba de lo que creíamos». Mucho más, asintió Abigail, hundiéndose en una silla polvorienta, agotada por la cabalgata y por el peso del hallazgo. «Estamos hablando de corrupción en Denver, quizá hasta en la capital territorial. ¿Y cómo peleamos contra algo tan grande? Igual que te comes a un búfalo entero», replicó Wyatt con media sonrisa. «Bocado a bocado». Ella soltó una risa cansada. «Es una comparación pésima, pero cierta. Empezamos con Wade Fletcher, cortamos la cabeza y el cuerpo cae. Y si el cuerpo tiene varias cabezas, pues cortamos tantas como sea necesario». Wyatt extendió los mapas sobre unas cajas que hacían de mesa improvisada. «Dime cuál es la rutina de Fletcher los viernes por la noche en el Silver Dollar Saloon. Ahí se reúne con todos, le entregan lo recaudado y reparte órdenes. Eso es hoy. Puede que esté distraído, o puede que haya reforzado la guardia porque sabe que andamos cerca». Abigail trazó rutas en el mapa con su dedo. «Hay un sendero ganadero viejo que nos dejaría a 1/4 de milla del salón sin usar los caminos principales. Conoces el interior del lugar lo suficiente. Pasé semanas vigilando. 2 guardias afuera, uno en la barra y otro rondando. Pero los viernes se descuidan demasiado whisky y demasiada soberbia». Wyatt reflexionó en silencio. Lo que planeaban era casi una operación militar contra asesinos profesionales. Necesitaremos una distracción, algo que les quite la vista de nuestro verdadero objetivo. ¿Y cuál es? Atrapar a Fletcher vivo, o reunir pruebas, ambas cosas si podemos. Un muerto no habla, pero un vivo puede mentir, y más con amigos poderosos cubriéndolo. El debate se cortó de golpe. Disparos lejanos retumbaron entre los valles. Ambos quedaron tensos escuchando las ráfagas. «Vienen del rumbo del albergue de Silas McGraw», susurró Abigail. «Fletcher mandó más hombres. Están peinando las ruinas». Wyatt subió de nuevo al piso alto, sacó los gemelos y observó humo alzándose en esa dirección. «Lo están quemando. Se aseguran de que no volvamos jamás. De todos modos, ya no pensábamos volver».
Pese a sus palabras firmes, Wyatt sintió un vacío por ese refugio que, aunque breve, había parecido un hogar. Cuando bajó, encontró a Abigail limpiando su rifle con la calma mecánica de quien repite un rito aprendido en largas jornadas de espera. «¿Piensas en esta noche?», preguntó él. «Pienso en sobrevivir», contestó ella sin levantar la vista. «Si vamos a arriesgarnos, tenemos que estar listos para cualquier desenlace, incluso para no salir vivos», dijo Wyatt McGraw, acomodándose frente a ella, mientras la observaba trabajar. Había algo casi sereno en la manera en que Abigail Monroe desmontaba y limpiaba su rifle, como si aquel ritual conocido la ayudara a templar los nervios y ordenar los pensamientos. «Háblame de tu padre». Ella se sorprendió y levantó la vista. «¿Qué quieres saber?» «Mencionaste que era detective de Pinkerton. ¿Cómo era él?» Una sonrisa triste se dibujó en su rostro mientras continuaba con el arma. «El hombre más honesto que conocí. A veces pienso que eso fue lo que lo mató. Cómo nunca transigió con sus principios, ni siquiera cuando lo fácil era mirar a otro lado. Eso le granjeó enemigos entre hombres poderosos que preferían mantener sus secretos enterrados. Parece que heredaste más que su ojo para la investigación. Quizá solo soy demasiado terca para aceptar la derrota. No confundas terquedad con determinación». «¿Y cuál es la diferencia?», murmuró. «A veces yo misma no la veo clara». Trabajaron en silencio durante horas revisando armas, contando municiones, repasando el plan para esa noche en el Silver Dollar. La tensión se acumulaba como nubes cargadas de tormenta. «Wyatt, sí. Si algo pasa esta noche, si uno de los dos no regresa, nada va a pasar». «Pero si ocurre», insistió ella, «quiero que sepas que te agradezco por darme la oportunidad de pelear en lugar de seguir huyendo. No tienes que agradecerme. Tú sola lo habrías hecho tarde o temprano». «¿De verdad?» «No estoy tan segura. Es más fácil correr cuando estás sola. Tener un compañero cambia las cosas». Wyatt la miró a la luz que se colaba por las ventanas rotas, notando la firmeza de su mandíbula y la inteligencia en esos ojos verdes. «Lo cambia todo», admitió. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente frágil, socios en una guerra peligrosa contra la corrupción. Pero algo más latía bajo la superficie. «Deberíamos descansar antes de la noche. Nos espera una jornada larga». «Buena idea». Ninguno se movió. El silencio entre ambos estaba cargado de electricidad. Wyatt finalmente se levantó y se acercó a la ventana, fingiendo vigilar el perímetro, pero en realidad alejándose de los sentimientos cada vez más complicados que ella despertaba. «Wyatt». «Sí». «¿Qué pasará después? Si logramos derribar a Wade Fletcher y su red, ¿qué harás?». Era la misma pregunta de la noche anterior, y él aún no tenía respuesta. 2 años había vivido solo para vengar la muerte de Ethan Cole. Nunca había pensado en qué vendría después. «No lo sé. Supongo que lo averiguaré cuando llegue el momento. Podrías quedarte en Colorado. Siempre habrá necesidad de hombres que se enfrenten a la corrupción». Eso fue una invitación, soltó sin querer, arrepintiéndose enseguida. Apenas se conocían pese a la intensidad de lo vivido. «Quizá», contestó ella en voz baja. «¿Te interesaría esa vida, tal vez? Dependiendo de la compañía». El silencio que siguió fue distinto, cargado de promesas que ninguno se atrevía a pronunciar. Estaban al borde de algo más grande que su alianza temporal. El encanto se rompió con el eco de cascos en el cañón. Wyatt corrió a la ventana y Abigail tomó el rifle. Ambos volvieron a su posición defensiva. ¿Cuántos 2 jinetes despacio sin prisa? Podrían ser exploradores o viajeros despistados. Wyatt alzó los gemelos. Vio 2 hombres mayores. Uno con uniforme de Marshal territorial, el otro de civil. Uno es de la ley, amigo o enemigo. Ya veremos. Los jinetes se detuvieron en la calle polvorienta del pueblo muerto, observando los edificios carcomidos. El Marshal desmontó avanzando con calma, la mano reposando en el arma. «Hola, ahí dentro», gritó. «No buscamos pleito, solo queremos conversar».
Wyatt y Abigail intercambiaron una mirada. La voz sonaba sincera, pero ya habían aprendido a desconfiar de cualquiera, y más aún de los hombres de la ley. ¿Qué clase de conversación?, respondió Wyatt. Una que podría beneficiarnos a ambos. Me llamo Sheriff Elias Boone Laramie, y llevo tiempo investigando denuncias de corrupción en este territorio. El nombre no decía nada a Wyatt, pero vio el destello de reconocimiento en los ojos de Abigail. Lo conoces de oídas. Era el que iba a reemplazar al Marshal Virgil Boone antes de que Fletcher lo hiciera matar. Si de verdad es quien dice ser, podría ser de los pocos justos que quedan. Y si no, estamos frente a una trampa muy elaborada. Wyatt tomó una decisión que desafiaba su instinto de supervivencia. Vamos a salir, pero con las armas listas. Cualquier movimiento extraño, y responderemos de inmediato. Entendido, contestó el hombre afuera. Mantendremos las manos a la vista. Con cautela, Wyatt y Abigail salieron de la oficina del ensayador, los dedos firmes sobre el gatillo. El Marshal era, tal como se había visto a través de los gemelos, un hombre curtido por los años de unos 50, cabello gris y mirada aguda que no se le escapaba nada. Su acompañante era más joven, pero se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. Debes de ser la joven que intentó testificar contra el sheriff Wade Fletcher. ¿Y qué le hace pensar eso?, replicó Abigail Monroe desconfiada. Porque sigues con vida. Eso significa que o eres muy afortunada, o muy buena con las armas que llevas. El tono del sheriff Elias Boone Laramie era sereno y profesional, inspirando una confianza que ni Wyatt McGraw ni Abigail habían sentido frente a un hombre de la ley en mucho tiempo. Y su amigo preguntó Wyatt señalando al civil. Judge Horace Whitlock, juez federal de Denver. Ha venido para autorizar arrestos y asegurar que toda prueba que consigamos sea válida en la corte territorial. El juez dio un paso al frente. Era un hombre en sus 40 con el porte de alguien habituado a que lo obedecieran. El sheriff Laramie me ha puesto al tanto. Estamos preparados para ofrecerles plena amnistía a cambio de su cooperación para llevar a Fletcher ante la justicia. ¿Qué tipo de cooperación?, preguntó Abigail con cautela. Testimonio, pruebas, cualquier cosa que nos ayude a construir un caso sólido. Y mientras tanto debemos confiar en que ustedes logren mantenernos vivos lo suficiente para testificar, soltó Abigail con dureza. Tenemos recursos de los que Fletcher no sabe nada, repuso Laramie. Casas seguras Marshalls federales que no han sido comprados, contactos que llegan hasta Washington. Wyatt los observaba con cuidado, buscando señales de mentira o dobles intenciones. ¿Cómo nos encontraron aquí? Llevamos siguiendo a los hombres de Fletcher desde el ataque al albergue de Silas McGraw anoche, explicó el sheriff. Cuando volvieron a pueblo con las manos vacías, dedujimos que habían escapado y buscarían un sitio para reagruparse. Así que nos siguieron. Seguimos las posibilidades lógicas. En estas montañas no hay muchos escondites que puedan durar. El juez Whitlock volvió a adelantarse, el rostro grave. No voy a engañarlos, lo que proponemos es peligroso. Fletcher tiene conexiones en todo el gobierno territorial, y algunas alcanzan incluso a círculos federales. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en ustedes?, inquirió Abigail. Porque somos la única oportunidad que tienen de acabar con esta guerra sin morir en el intento. La franqueza brutal de la respuesta los golpeó de lleno. Hasta ahora habían planeado un ataque frontal contra fuerzas superiores confiando solo en la sorpresa y la determinación. ¿Qué proponen exactamente?, preguntó Wyatt. Usar la reunión de esta noche en el Silver Dollar para reunir pruebas y efectuar arrestos, explicó Laramie. Ustedes nos dan información desde dentro, quiénes participan, qué papel cumplen. Nosotros aportamos la fuerza y la autoridad legal para cerrarlo todo de una vez por todas. El juez añadió. Después testifican en los juicios. Y el gobierno federal les ofrece nuevas identidades y una vida diferente lejos de todo esto. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias.